amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La sangre es un fluido complejo e indispensable para la vida, y la hemoglobina uno de sus componentes principales. Sus cifras pueden bajar por varias razones y no es tan sencillo como se cree. Esta tarde conversaremos sobre lo que debemos saber acerca de las anemias. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Neidy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, para comenzar con el tema de esta tarde, me parece oportuno que usted nos explique brevemente qué es la hemoglobina. La hemoglobina es el componente fundamental de los glóbulos rojos. Es una sustancia compleja formada por una proteína especial y unas sales de hierro. Su principal función está relacionada con el oxígeno, y digo relacionada porque la hemoglobina es la encargada de captar el oxígeno a nivel de los pulmones, llevarlo a todos los millones de células del cuerpo y recoger el CO2 o dióxido de carbono de desecho de todas esas células hacia el árbol respiratorio, donde son expulsadas por la respiración. Esa es la principal función de la hemoglobina. Cuando las cifras de glóbulos rojos y de hemoglobina descienden por debajo de los parámetros considerados como normales, estamos frente a una situación de anemia. O sea que la anemia no es más que el descenso de las cifras de hemoglobina y glóbulos rojos por debajo de los límites considerados como normales. Doctor, ¿y cuáles son los valores normales de la hemoglobina? Definir las cifras normales de hemoglobina depende de algunos factores. En primer lugar, se sabe que hay diferencias entre la cantidad de hemoglobina del hombre y la mujer. En estos momentos, las cifras normales de hemoglobina que se toman como referencia son para el hombre de 130 a 150 gramos por litro, y en la mujer de 120 a 140 gramos por litro. Antiguamente se usaban las unidades más pequeñas, o sea, se hablaba de 10 puntos de hemoglobina, 11, 12, en fin, es lo mismo. 100 gramos por litro es igual que los 10 puntos que se usaban antiguamente. O sea, se le quita la centena y es la misma medida. Pero sí hay diferencias entre el hombre y la mujer en cuanto a las cifras normales de hemoglobina. Doctor, ¿y cuáles son las principales causas de anemia? Definir las muchísimas causas y los diversos tipos de anemia que existen es una tarea compleja incluso para los investigadores, y con el tiempo esta clasificación tiende a variar. En general, existen dos grandes causas de anemia. Las demás están insertadas dentro de ellas mismas. La primera de ellas, que el organismo no sea capaz de reponer todos los glóbulos rojos que se pierden de manera normal o anormal en el transcurso de la vida o en determinado momento de la vida. Y la segunda, que el organismo no sea capaz de producir las cantidades adecuadas de glóbulos rojos para la función del organismo. En estos dos acápites se insertan todas las demás causas de la anemia. En la práctica médica hay algunos tipos de anemias más frecuentes que otros. Por ejemplo, las anemias por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12, de ácido fólico, por mala absorción intestinal, y también aquellas anemias que se producen a la par de grandes infecciones o de enfermedades malignas. Todas estas cuestiones generan con frecuencia algunos tipos de anemia. Profesor, y en algunas etapas de la vida aparecen con más facilidad las anemias. ¿Qué explicación existe para esto? Ciertamente, Neidy, hay etapas de la vida en que es más frecuente que aparezcan algunos tipos de anemia, como por ejemplo la anemia por déficit de hierro. Concretamente en los lactantes y en las mujeres gestantes pueden aparecer estos tipos de anemia. También hay situaciones que llevan consigo la aparición de anemia. Por ejemplo, en caso de las mujeres que tienen menstruaciones abundantes, sangramientos frecuentes, fibromas u otras causas que producen estos sangramientos, es común que estas mujeres
permanezcan durante largos periodos de tiempo con un déficit de hemoglobina a expensas de la pérdida frecuente de la sangre. Y también se sabe que las enfermedades infecciosas, sobre todo las crónicas, y las enfermedades malignas, por el desgaste que causan al organismo, generan también aparejado, como un síntoma aparejado a estas enfermedades, pues la reducción de la hemoglobina, o sea, la aparición de algunos tipos de anemia. Doctor, ¿cuáles son los síntomas principales de las anemias? El diagnóstico positivo de una anemia se basa en sus principales síntomas y signos, o sea, en medicina se le conocen como síntomas y signos generales de la anemia. Entre estos síntomas, que son comunes a todas las anemias, tenemos la palidez de la piel y la mucosa, el decaimiento, la somnolencia, la dificultad para respirar, la opresión torácica, que es otro de los síntomas, y en algunos casos la falta de apetito, la poca actividad intelectual, o sea, el poco rendimiento intelectual. O sea, son elementos que se consideran propios de cualquier tipo de anemia en su fase inicial. Pero también existen síntomas que son particulares y propios de cada tipo de anemia. Sin embargo, cada grupo de esta enfermedad, o sea, cada anemia, tiene algunos síntomas que son particulares de ellas, los cuales por supuesto son numerosos y no tenemos tiempo de tratarlos en este espacio, pero sí tienen síntomas que las caracterizan a cada una de estos cuadros. Finalmente, es necesario muchas veces el laboratorio para definir el diagnóstico certero de una anemia. O sea, no solo los síntomas y los signos nos pueden decir qué tipo de anemia es la que estamos tratando. O sea, que es necesario el análisis de sangre, de la lámina periférica, de la médula ósea y otros estudios para precisar al detalle qué tipo de anemia es la que estamos diagnosticando en ese momento. Es importante, Neil, saber que el diagnóstico de una anemia es solamente el principio de la cuestión. Diagnosticar la anemia como que ésta está presente es el inicio de un proceso investigativo que debe llevar a descubrir la causa de esa anemia, sin la cual el tratamiento no sería posible. Profesor, entonces, ¿cómo se diseña el tratamiento de un paciente con anemia? El diseño del tratamiento de una anemia depende de muchos factores. En primer lugar, de la velocidad con que se ha instalado la enfermedad. Por ejemplo, en los grandes sangramientos está indicado el uso de transfusiones para reponer ese volumen y salvaguardar muchas veces la vida del paciente. Sin embargo, en las anemias de instalación lenta o curso crónico y prolongado, se hace necesario el estudio de laboratorio de estos casos para definir la causa que provoca esa anemia. O sea que no se debe de instituir ningún tratamiento hasta que no se sepa la causa que produce la falta o la reducción de la hemoglobina. Es bueno saber que no existe ningún medicamento o remedio capaz de resolver el problema de cualquier tipo de anemia. Profesor, siempre se ha dicho que el uso de antibióticos en exceso puede producir anemia. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, Ney, no solamente los antibióticos, hay algunos fármacos que pueden influir en la duración de la vida de los hematíes, o sea, de los glóbulos rojos. Estas sustancias químicas a veces interfieren en la duración y en la vida de los hematíes porque se adosan a sus paredes y pueden precipitar muchas veces que mueran antes de tiempo. Este tipo de anemia se llaman anemias hemolíticas y no son tan frecuentes como se cree. O sea, son anemias bastante menos frecuentes que las más comunes, que ya sabemos que la hemos mencionado por déficit de hierro y de otras vitaminas. No es menos cierto que en estos casos en que se produce este tipo de anemia, pues la solución sería descontinuar el uso de estos fármacos. Sin embargo, las infecciones por sí mismas son capaces de causar anemia. O sea que a veces no es el antibiótico, sino la infección que estamos tratando la que ha causado una reducción de la hemoglobina. Doctor, ¿y qué papel desempeña la nutrición en la prevención de la anemia? En condiciones de una mala nutrición, o sea, falta de una dieta balanceada, el organismo no puede garantizar la cantidad de hemoglobina que necesita para cumplir
sus funciones vitales. O sea, que la nutrición es un factor importante en la prevención de las anemias. No se trata, como creen muchas personas, que para tener la hemoglobina normal hay que comer carne. O sea, sí tiene que haber un balance entre los nutrientes de origen vegetal, las frutas, las verduras, las hortalizas, y los nutrientes de origen animal, como el huevo, la carne, la leche, entre otros. O sea que eso es importante, que haya un balance para que existan buenas condiciones para que el organismo pueda garantizar la cantidad necesaria de hemoglobina. No obstante, es bueno saber que las necesidades de hierro y de algunas vitaminas esenciales, como la B12, el ácido fólico, son pequeñas. O sea, no hay que ingerir grandes cantidades de estas sustancias esenciales para que el organismo pueda fabricar la hemoglobina que necesita. Incluso ahí existen reservas en el organismo para momentos en que la nutrición no es tan buena como se debía para mantener estos parámetros. Esto es muy importante. De eso depende un principio básico en el tratamiento y el conocimiento de las anemias, y es que no todas las anemias dependen de lo que comemos. O sea, hay muchos tipos de anemia que no tienen ninguna conexión con la dieta, y por tanto es bueno tenerlo presente a la hora de tratar estos tipos de anemia. Profesor, ¿alguna recomendación final que usted quiere compartir con nuestros amigos televidentes? Sí, Neidy. En primer lugar, que ante cualquier indicio o sospecha que una persona está padeciendo de anemia, debe asistir al médico. Nunca automedicarse, ni con fármacos, ni con remedios caseros ante esta situación. Y en segundo lugar, que también es importante, y es que es muy esencial en un tratamiento correcto para la anemia, saber la causa, o sea, estudiar al paciente para conocer qué cuestión está produciendo esta anemia y así poder darle el tratamiento adecuado que ella requiere, teniendo en cuenta que los medicamentos para la anemia no son válidos para todos los tipos. O sea, no hacemos nada con tomar un medicamento con hierro para una anemia que no es por falta de hierro. Y por eso estudiarlo es más importante que tratar de subir la hemoglobina a toda costa. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Siempre es un gusto, Neidy. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.